Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Zoom Electoral, el programa de Canal 13 que propone ejercitar el pensamiento y la memoria para fortalecer la democracia. Como todos los miércoles, esta noche tenemos un programa con muchísima información, así que rápidamente le doy la bienvenida a mis compañeros de aventura, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo y Ernesto. No está Vilma hoy con nosotros, nos quedamos aquí como en reunión de obispos por esta semana en el séptimo Zoom electoral con el que intentamos dar un seguimiento, contextualizar, detallar, comentar el proceso electoral rumbo a las elecciones del 6 de febrero o de abril probablemente. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, mucho gusto en que comparta con nosotros este programa. Un placer estar con Álvaro y con Ernesto como es habitual y como es también habitual tener una edición de una semana movidita también, llena de datos, llena de información y con mucho que analizar y mucho que recordar para tomar mejores decisiones para el proceso electoral. Esta noche nos falta la compañía de Vilma Ibarra, como bien adelantó Álvaro, la vamos a tener de regreso la próxima semana. Estamos hoy cargados de información, en unos minutos vamos con la sección a fondo y allí vamos a tener un análisis de las propuestas sobre educación que contienen los programas de gobierno que los candidatos que van como favoritos en las encuestas. Vamos a analizar también las consecuencias del apagón educativo con la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román. Por supuesto, también vamos a desmenuzar los resultados de la última encuesta del CIEP, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, y vamos a tener la biografía no autorizada esta noche del candidato oficialista Wilmer Ramos. Y por supuesto, también hay un mano a mano al hueso con la candidata socialcristiana Linet Saborío. Por eso, sin mayor demora, vamos a nuestra sección a fondo. La brecha en el acceso a la educación es uno de los grandes desafíos que nos dejó la pandemia, y la falta de igualdad o de conectividad. ¿Qué proponen los candidatos que lideran las encuestas para resolver el acceso equitativo a educación de calidad? Vamos a ver la nota que preparamos. Costa Rica entró a la pandemia en marzo del 2020 con 1.200.000 estudiantes. Pocos días más tarde se ordenó la cuarentena y se cerraron las escuelas. El 40% de sus niños y niñas, casi 500.000 de estudiantes, no tenía internet o tenía muy serios problemas para acceder a dispositivos electrónicos. Es decir, a partir de la pandemia, 500.000 de jóvenes quedó literalmente desconectado del sistema educativo, aislados de sus escuelas y maestros y sin recibir ninguna educación o recibiendo clases fragmentadas que les llegaban en fotocopias, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos que por falta de equipos no podían revisar diariamente. Según el informe del Estado de la Educación, ante el cierre de escuelas y colegios, la forma de comunicación mayoritaria entre docentes, alumnos y familias fue el WhatsApp. 9 de cada 10 estudiantes, el 93.3%, recibió clases únicamente por WhatsApp. ¿Cree usted que es posible reemplazar 4 o 6 horas de clase presencial con algunos mensajes de WhatsApp? Otro grupo, un poco más afortunado, del 46%, logró conectarse por teléfono, y un tercer pelotón, equivalente a 3 de cada 10 niños y niñas, solo recibió clases por correo electrónico. Este drama social y cultural se denominó apagón educativo, que traducido al lenguaje popular quiere decir que el acceso a la educación de calidad se apagó casi completamente para cientos de miles de niños de escasos recursos en Costa Rica.
esos niños quedaron literalmente en la oscuridad. Cientos de miles de niños que sin esa educación quedarán excluidos de la movilidad social y condenados a repetir el ciclo de pobreza y marginación que tuvieron sus padres. Los pronósticos de los expertos en educación señalan que este apagón educativo tiene un impacto profundo en los niveles de equidad actuales y que además afectará el futuro laboral de al menos una generación de costarricenses. Ante esta emergencia educativa nos hacemos la pregunta: ¿están los programas y propuestas de los candidatos y candidatas a la altura de este desafío país? ¿Cuánto espacio le dedicaron en sus planes de gobierno a la brecha educativa? ¿Las propuestas son específicas o son meras expresiones de buenos deseos? Si tomamos en cuenta a los 4 candidatos y candidatas que, según las encuestas de opinión, tienen las mayores posibilidades de ganar en la elección y revisamos sus planes de gobierno, la conclusión es que el tema del apagón y la brecha educativa no se abordan como una emergencia país y que en los programas de gobierno se aportan pocas propuestas concretas al problema. En el programa del PUSC, de las 79 páginas que lo componen, solo se dedica una carilla a la educación y de ellas solo 2 líneas. Sí, oyó bien, 2 líneas al tema del rezago educativo y la conectividad. La candidata a diputada por San José del Partido Unidad Social Cristiana, Vanessa Castro, alegó que las carencias en su plan de gobierno se deben a la brevedad de la campaña, que solo permitía establecer un marco general sobre el tema. Mire, porque estas campañas tan cortas lo que permiten es en el papel o en un programa de gobierno establecer un marco general. Sin embargo, estas propuestas han sido desarrolladas ampliamente por equipos de trabajo, por supuesto al mando de nuestra candidata a la presidencia de la República, y están muy detalladas. Tanto, como le digo, en el tema de infraestructura de telecomunicaciones, porque no podemos tener desarrollo sin la conectividad necesaria, esa necesidad de coordinar con las otras instituciones, con mano fuerte con las otras instituciones y coordinar con las municipalidades. En un segundo plano, lógicamente la dotación, llevar a cabo las acciones necesarias para dotar de los equipos necesarios. Tercer lugar, como le digo, el tema de alfabetización digital, teniendo claro que es una misión del MEP. Hay que coordinar con la Superintendencia de Telecomunicaciones, la SUTEL, pero tener claro que se requiere la rectoría fuerte para que con los instrumentos y las herramientas que tiene hoy día un ministerio como el Ministerio de Educación se lleve adelante la acción de alfabetización. En el caso del Partido Liberación Nacional, en un plan de gobierno de 170 páginas, se le dedican 13 a la educación y solo media página al problema de cobertura y equidad educativa. La conectividad hoy es una urgencia para la educación. No quiere decir que la conectividad va a garantizar reducción de la brecha, pero por ahí tenemos que comenzar. Hay un montón de chiquitos y chiquitas que, según dice el Estado de la Educación, que están 3 o 4 niños con un solo celular tratando de aprender y no tienen suficiente conectividad. Fíjese que hablamos de una emergencia tan grande que pensamos en una jornada, una cruzada, nacional de alfabetización para ver cómo hacemos para superar no solamente toda la estructura de la brecha educativa que se está creando, sino comenzar inclusive con cosas básicas, porque como he dicho yo en otras ocasiones, hay niños y niñas que están en 4º grado de la escuela que no saben leer ni escribir, leen un texto y no lo comprenden. La idea que tenemos es combinar posibilidades, combinar recursos. Lo que hay que hacer es cuadrarlo, combinar, por ejemplo, el sector cultura con el sector educación, con CINART, por ejemplo, ¿verdad? Radio, televisión, hacer una especie de híbrido a donde con mecanismos lúdicos podamos ayudar a que los niños y las niñas en un tiempo
lo más corto posible comiencen a comprender textos, a entender, a escribir mejor, y para eso estamos pensando inclusive en hablar con maestros y maestras pensionados para que nos ayuden en diferentes regiones y hacer cuestiones locales, porque mire, la situación es muy grave. El programa del Frente Amplio tiene 227 páginas, de las cuales dedica al tema educativo 12, y de manera específica a la brecha educativa media. Para el candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Gerardo Hernández, la apuesta mayor es a reactivar el proyecto Hogares Conectados. Bueno, hay dos, digamos, situaciones que urge atender. Una es, digamos, cómo reducir la brecha digital, que se ha ensanchado tanto incluso ahora, o se ha expresado tanto ahora en el contexto de la pandemia, y eso ha generado lo que se conoce como el apagón educativo, o tiene una fuerte consecuencia en el apagón educativo. Y lo otro también es cómo reforzar las medidas de equidad, ¿verdad?, que son muy importantes en el sistema educativo y que impactan en el acceso y también, de alguna manera, en los niveles educativos que está alcanzando nuestra población. Alfabetización digital, sí, tiene un componente de acceso a recursos del Fonatel para efectos de equipamiento, tanto a las escuelas como para las y los estudiantes, pero no es solo el tema del equipamiento. Alfabetización digital supone también un fuerte componente de capacitación, por ejemplo, al personal docente, en el uso de tecnologías de información y comunicación, ¿verdad?, o en el uso de las nuevas tecnologías en los procesos educativos. Nosotros creemos que a la par de alfabetización digital debe reactivarse también un proyecto que es el de hogares conectados, que ha sido muy descuidado, sobre todo en esta última administración. De manera que podamos, con recursos tanto de Fonatel como de recursos destinados y la institucionalidad encargada, digamos, de atender las situaciones de pobreza por medio de Limas, ¿verdad?, contribuir a cerrar esa brecha digital. Entonces, un principio muy importante de lo que estamos planteando es esta coordinación entre políticas públicas y entre instituciones, sobre todo cuando hablamos de desarrollar acciones dirigidas a la población más necesitada. En el caso del Partido Nueva República, la propuesta de gobierno de la agrupación que lidera Fabricio Alvarado tiene 189 páginas y en 8 de ellas se habla de educación. Las principales acciones enfatizan la necesidad de cambiar el modelo memorístico en educación y reemplazarlo por el modelo conocido como STEAM, que agrupa ciencias, tecnología, ingenierías, arte y matemáticas. Sin embargo, el plan no detalla de qué manera se haría ese cambio de paradigma, ni con cuáles recursos humanos y materiales. A la hora de la brecha educativa, el programa de Nueva República señala en un párrafo y sin mayores detalles concretos que buscarán asegurar la conectividad digital de bajo costo en todo el territorio por medio del programa 100% fibra óptica. Si los programas de gobierno que los partidos presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones reflejan el espacio y la claridad de estrategias que los candidatos con mayores posibilidades de ganar la elección le dedicarán a zanjar la brecha en la educación pública, las posibilidades de que el apagón educativo se ilumine parecen frágiles. ¿Cuánto peso tendrá en los electores la calidad de propuestas para la educación? ¿Alguno de los principales candidatos tomará la educación como una de sus banderas? Las respuestas a estas interrogantes se van a ir aclarando en las próximas semanas de la campaña electoral. Bueno, la comparación de lo que proponen los programas de gobierno para mejorar la educación y superar el apagón educativo lo deja a uno realmente preocupado. No parece haber una concordancia entre los niveles de riesgo que se detectan en informes como los del Estado de la Educación y el énfasis que los candidatos muestran sobre el tema. Precisamente por eso invitamos al set
a la coordinadora del Estado de la Educación, doña Isabel Román. Buenas noches, Isabel, bienvenida a Zoom Electoral. Buenas noches, Ernesto, muchas gracias por la invitación. Hace un par de semanas usted escribió un texto en donde planteaba que los candidatos a la presidencia deberían responder preguntas relativas al qué y al cómo. ¿Están los candidatos y candidatas hablando sobre el qué y el cómo van a actuar en educación? En efecto, Ernesto, planteaba esto porque, como ha dicho el informe del Estado de la Educación, la crisis educativa que estamos viviendo es de tal complejidad que hoy necesitamos que las nuevas autoridades del gobierno el próximo año no lleguen a improvisar soluciones a problemas ampliamente documentados, y por eso es muy importante que esta discusión sobre un tema fundamental para un país que lo principal que tiene es su gente, y un tema de educación que está relacionado directamente con el tema de pobreza, de desigualdad, de desempleo, e incluso relacionado con el tema de corrupción, si lo vemos por la parte de los valores. Realmente es un tema de primer orden que no puede ser tratado con generalidades, ¿verdad? No puede ser tratado con buenas intenciones y generalidades a problemas concretos que tenemos, como el tema del apagón educativo, ¿verdad? O sea, tenemos un apagón educativo que ha implicado interrupciones en los últimos 4 años sostenidas, ha implicado recorte de los aprendizajes y ha implicado una nueva forma de exclusión educativa. Entonces, acá las preguntas que se imponen es, bueno, ¿cómo vamos a salir del apagón educativo? ¿Verdad? O sea, ¿cómo van a evitar que tengamos nuevas interrupciones del sistema? ¿Cómo vamos a nivelar a los estudiantes? ¿Cómo vamos a capacitar a docentes en el ciclo lectivo? ¿Cómo vamos a reacomodar el ciclo lectivo para que los niños más vulnerables realmente pues tengan apoyo para esa nivelación de los aprendizajes? En fin, hay un conjunto de temas muy concretos, ¿verdad? El tema obviamente de la conectividad que tanto hemos hablado, pero también el tema de la calidad de los docentes, ¿verdad? Se aprobó en el 2020 una ley que va a que se aplique un examen de idoneidad, ¿verdad? Ya tenemos ese marco jurídico. Bueno, van a aplicar un examen de idoneidad para que elevemos la calidad de quienes van a las aulas. Esas son parte de las preguntas, Ernesto. Me place mucho que esté con nosotros hoy acá Isabel Román, y me place que la población está hoy, miércoles, hablando más sobre educación de lo que probablemente estaba hablando 10 días atrás, por las razones que quizás hubiéramos querido que no ocurrieran, sobre las pruebas Faro, sobre otros incidentes de este texto de tipo sexual publicado en una plataforma del Ministerio de Educación Pública. Pero lo cierto es que tenemos la sensación de que ahora esto funciona para que le pongamos el ojo a un problema que no empezó en marzo del 2020 con la pandemia, y hablar de la conectividad, porque escuchando a los candidatos presidenciales parece que se reduce el tema de la educación al tema de la conectividad y la falta de conexión de los estudiantes con internet para estar en la modalidad virtual, sino que viene de mucho tiempo atrás, y ustedes lo han señalado. Entonces, doña Isabel, yo quisiera preguntarle si sienten que hay una conciencia en la población sobre el deterioro de la educación, que no es algo, como decíamos, de los últimos 2 años, sino que viene quizás de todo este siglo. Si sienten ustedes como investigadores que el tema está también presente en las sensibilidades de la población y por tanto en la demanda ante la oferta electoral que tenemos. Bueno, decíamos en el último informe, Álvaro, que era muy importante colocar en la discusión nacional el tema de educación, que no había estado presente. Recuerdo que en la huelga del 2018 fue un tema, ¿verdad?, bastante importante, porque tuvimos 3 meses de suspensión de clases, ¿verdad? 3 meses de suspensión de clases donde los niños dejaron de recibir lecciones. Hicimos una encuesta en ese momento a los padres de familia, especialmente de los niños más vulnerables, y nos decían que no tenían, por ejemplo, plata para pagarle tutorías a los estudiantes para reponer las lecciones. Y esas lecciones no se repusieron,
¿verdad? Ni por parte de los sindicatos organizados para reponer lecciones, ni tampoco en el caso del ministerio. Y entonces esas familias, que son las más pobres, ¿verdad? Son las más afectadas en un sistema público que tiene casi es universal, ¿verdad? Y estos problemas se arrastran desde hace rato, ¿verdad? Esos bajos niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces aquí efectivamente, Álvaro, lo importante es que se empieza a colocar un tema y hay que entonces, ahora que está en la discusión, empezar a hacer una discusión de fondo, ¿verdad? Porque también se puede volver un tema sexy, ¿verdad? Que para algunos políticos puede ser una forma de atraer votos, pero no necesariamente una forma de abordar lo que vaya a los temas de fondo. Como yo señalaba, los temas de fondo tienen que ver cómo mejoramos las habilidades de nuestros estudiantes, cómo mejoramos la calidad de los docentes, cómo hacemos que en el marco de la crisis fiscal no se nos deteriore el financiamiento para la educación. Esos son los temas de fondo. Precisamente evitando, yo sé que a usted no le corresponde necesariamente dar indicaciones en ese sentido porque ahí está el informe y es profundo y así se ha señalado, pero buscar un antídoto me parece contra el populismo en este momento es necesario. Lo que hemos visto en los postulados de los programas de gobierno generalmente quedan prácticamente como en la superficialidad, cuando no es el tema de la conectividad, son abordajes que efectivamente pareciera que en realidad no están ofreciendo nada en concreto o por lo menos no se están comprometiendo a profundidad. En el tema de la asignación de recursos, Costa Rica gasta prácticamente o casi el 8% de su Producto Interno Bruto en educación. Si tuviera que definir 3 elementos sustantivos que efectivamente debería tomar en consideración para por lo menos empezar a rasgar lo que podría ser los elementos de fondo en el tema de educación, ¿cuáles son los inevitables? Bueno, aquí, Gustavo, es bien importante que en esta discusión pues la gente estudie, ¿verdad? Y lea, en un país que no siempre pues se lee, ¿verdad? Y hay que derribar algunos mitos, ¿verdad? Hay un mito que este país pues invierte igual que los países de la OECD, y eso es un mito, ¿verdad? Porque no es cierto. He escuchado, algunos candidatos decir, bueno, que invertimos como Finlandia y no es así, ¿verdad? Los países de la OECD, esos países más desarrollados, un club en el que ahora estamos, mientras que ahí la inversión por estudiante es por encima de $12,000, ¿verdad? En el caso de Costa Rica estamos hablando de $3,000, ¿verdad? Entonces las distancias son muy grandes, ¿verdad? El 8% de Costa Rica no es el mismo del de Finlandia, ¿verdad? No es lo mismo un brownie que un pastel de chocolate, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener como cuidado en la forma como se enfoca. Dicho esto, ciertamente el país invierte un porcentaje sustantivo en educación, y hoy en el marco de la crisis fiscal, por ejemplo, el peor escenario que podríamos tener, Gustavo, por ejemplo, es volver a repetir los errores de los años 80 en el siglo pasado, de empezar a recortar en educación para atender objetivos de estabilidad macroeconómica o fiscal, y hacer ese recorte cuyo error ya sabemos, ya hemos pasado por ahí, nos costó 20 años recuperarnos, recortar en educación y al mismo tiempo no hacer las reformas de fondo que el sistema necesita para mejorar su gestión, ¿verdad? Para tener un sistema educativo que dé más resultados que los costarricenses están esperando. Entonces, hay paradojas, ¿verdad? No son temas fáciles, ¿verdad? Pero ese tema es un tema muy importante. El tema de la calidad de los docentes es un tema de fondo, ¿verdad? Y ahí necesitamos empezar a cambiar la legislación que no cambia desde los años 60, ¿verdad? Con la ley de carrera docente, donde seguimos contratando a los docentes como lo hacíamos en el siglo pasado. Ahí hay un tema de cómo mejorar la formación, pero también cómo seleccionar y cómo contratar, y hay ya mecanismos específicos para hacerlo. Obviamente, hoy por hoy, el desafío más importante que tenemos es avanzar hacia la escuela del siglo XXI. O sea, ¿cómo hacemos para que esos docentes
capacitados puedan realmente desarrollar capacidades y habilidades en nuestros estudiantes que los hagan ciudadanos globales, ¿verdad? Y hoy no estamos muy lejos de que nuestros estudiantes tengan capacidades que hoy se están demandando, como la resolución de problemas, la comprensión lectora, la indagación científica, el manejo de idiomas, ¿verdad? Esos son los temas que tenemos que poner en el centro de la discusión. Poner a los estudiantes que han sido los más afectados con toda esta situación y en especial los estudiantes más vulnerables. Isabel, usted recién mencionaba el tema de la inversión, comparaba lo que invierte en países como Finlandia en un presupuesto por cada estudiante, lo que invierte Costa Rica, la diferencia es muy amplia. Lo que yo me preguntaba, escuchándola ahora recién y viendo el marco general del tema, es si se trata de un tema de plata o es un tema de una cultura que está instalada y que no hay quien le ponga el cascabel a ese gato, porque tiene un costo político también altísimo. Enfrentarse es muy impopular, enfrentarse con un gremio de 70,000 personas. Bueno, son temas, no podemos separar, Ernesto, el tema de los recursos con el tema de la gestión de los recursos y con el tema de los objetivos que finalmente andamos buscando, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que andamos buscando? Bueno, una educación de corte universal, ¿verdad? Y para eso necesitamos recursos y que al mismo tiempo sea una educación de calidad, y para eso necesitamos, pues bueno, docentes altamente calificados para que puedan brindar esa educación. La calidad de los sistemas de calidad, de los sistemas educativos de calidad en el mundo se mide por la calidad de sus docentes, pero además tenemos que mejorar los ambientes de aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, Ernesto? Seguimos con pisos mínimos no resueltos. El tema de la conectividad, bueno, la pandemia nos dejó en la calle, ¿verdad? Nos dejó en evidencia que después de 12 años de tener una ley de telecomunicaciones, pues no teníamos un acceso universal a una buena conectividad ni en los hogares ni en los centros educativos, ¿verdad? Esos son mínimos no resueltos, sin los cuales es como difícil avanzar en otros aspectos. El tema de la infraestructura, ciertamente que se ha hecho un esfuerzo por recuperar la inversión que se nos cayó en los años 80, pero seguimos con 800 centros educativos con órdenes sanitarias, y esto no es poca cosa, porque veámoslo así, el liceo de Coronado lo cerraron hace 3 meses por orden sanitaria. Esos estudiantes fueron enviados a sus casas y no tienen conectividad, no están asistiendo tiempo completo al centro educativo, no pueden recibir la alimentación, los paquetes de alimentación, porque la junta está cerrada. Entonces son problemas concretos que ponen en riesgo a una generación. El Estado de la Educación no dice que tenemos una generación perdida, dice que podemos tener una generación perdida si esta discusión electoral no aterriza en los cómo y en los qué de esos problemas concretos, porque son estudiantes de carne y hueso que hoy están con un centro educativo cerrado, que no tienen conectividad en sus casas, que no pueden recibir alimentación, y que al paso siguiente está el narcotráfico esperándolos afuera de los centros educativos. En un análisis que hacíamos hace 2 informes, decíamos que los actos delictivos o ventas de drogas en este país, 1 de cada 5 ocurren a menos de 100 metros de un centro educativo. Esa es la amenaza. ¿Y cuál democracia va a sostenerse si nuestros estudiantes pasan de las escuelas a el narcotráfico? Doña Isabel, viendo las líneas generales de lo que ofrecen los partidos políticos en esta campaña, se van generalmente por el lado de la conectividad, como mencionamos, y algunas cosas concretas que se escuchan van más bien en contra de la idea de la educación pública como un elemento de creación o de acortamiento de la brecha social que tiene Costa Rica ahora más que diagnosticada. ¿Siente usted más bien en peligro la idea del convencimiento
de la población o de la clase política por la apuesta de la educación pública, dada la falta de resultados. Entonces dice, bueno, pues como no hay resultados que queremos, recortémosle la inversión porque no está siendo suficientemente productiva. Y bueno, y que cada quien busque qué resolver. ¿Siente en peligro usted, doña Isabel, la idea de la educación pública como un elemento de acortamiento de la brecha? De manera breve, ojalá para ese es un tema importante, Álvaro. Seguramente muchos de los políticos tienen a sus hijos en escuelas privadas, ¿verdad? Entonces, obviamente, la educación pública pues no la sienten directamente, ¿verdad? La mayor parte de nuestros niños, niñas y adolescentes van a un sistema público que debería ser de alta calidad y que nos debería servir a todos para como lo es la caja, ¿verdad? Todos vamos a la caja cuando pues necesitamos operarnos de una enfermedad compleja, ¿verdad? El sistema educativo público es muy importante justamente, ¿por qué? Bueno, porque afuera la realidad es muy desigual. La escuela improvisada en casa es tan desigual como desigual es la realidad. Y efectivamente la pandemia y 2 años después de la pandemia seguimos sin resolver problemas como la conectividad, y cada día que pasa, Álvaro, la desigualdad se profundiza, ¿verdad? Cada día que un niño o un joven no asiste tiempo completo a un colegio o a una escuela, la desigualdad se está profundizando porque tenemos pues otros niños y jóvenes que sí tienen buena conectividad, incluso asisten tiempo completo a la escuela. Entonces, esa es la realidad que tenemos que ver. Cómo proteger a un sistema público que además es único en América Latina en términos de la universalidad. Esta red es universal, llega a todos los rincones del país, pero no podemos tener niños de calidad A y calidad B y calidad C. Todos deberían ser calidad A. Una realidad que no es nueva, pero que se muestra en este escenario post pandemia con un nivel de crudeza muy fuerte. Una Costa Rica integrada por ciudadanos muy diferentes, unos con acceso a una educación de alta calidad que les va a permitir conectarse perfectamente con el mundo laboral y tener una vida profesional probablemente exitosa, y otros en el apagón educativo. Tuvimos a Isabel Román del Estado de la Nación. Muchas gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. De Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 1,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 2,000 y 5,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire la transparencia a través de la ventana y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. Reflexiones y recomendaciones a partir de los testimonios de personas que sufrieron las consecuencias de un accidente de tránsito. Rutas con Historia. 4 episodios en conmemoración de las víctimas de accidentes de tránsito, sobrevivientes y sus familias. Acompáñenos durante 4 domingos a partir del 14 de noviembre a las 7 de la noche por 13, Costa Rica Televisión.
8 de la noche con 38 minutos, estamos de regreso en Zoom Electoral y uno de los termómetros que mide la temperatura de la campaña política son las redes sociales. En estos días han estado al rojo vivo. Vamos con Álvaro Murillo y Gustavo Araya para analizar los posteos que hacen los políticos y lo que la gente dice de ellos. Adelante. Recordarán que la semana pasada vimos acá y vieron probablemente en muchos otros espacios la visita fallida del candidato presidencial liberacionista José María Figueres al mercado en San José. Claro, lo que pasa después es que otros candidatos presidenciales van y dicen, mire cómo yo voy al mercado y no me pasa lo que a él le pasó. Veamos el primer tuit, que este es de una seguidora, es un retweet de Iván Barrantes, que es un estratega trabajando con Fabricio Alvarado, que ven cómo van al mercado y pues y a diferencia del supuesto rival a vencer, encabeza encuestas, pero bueno, ya pronto vamos a hablar de la encuesta de hoy también, pero entonces muestran cómo a ellos no les pasa eso, cómo la población no los rechaza, dicen ellos, de la manera en que sí está rechazando a el candidato liberacionista. No solo Fabricio Alvarado lo hizo, otros candidatos presidenciales también, y esto solo para ver cómo un pequeño gesto marca las dinámicas o algunas tácticas de otros candidatos presidenciales, Gustavo, que entonces van y tratan de diferenciarse. Dice, a diferencia de lo que le pasó a este, véanme a mí. En términos de comunicación política, ¿cuánto importa esto, Gustavo? En términos de comunicación política, Álvaro, el problema no es si yo haciendo lo mismo me pasa algo diferente, es por qué hacer lo mismo, es por qué recurrir a la, digamos, versión populista de tener que visitar un lugar que se supone concurrido por el pueblo cuando normalmente no se hace. Entonces es caer exactamente en el mismo error. A diferencia de que lo traten bien o mal, que eso no tiene ninguna significancia porque dependerá de cuán controlado esté el ambiente, lo cierto del caso es que estratégicamente hay un error garrafal de creer que efectivamente se está haciendo algo diferente. No, se está haciendo la misma fórmula populista de tratar de llegar a un lugar visitado por la población para parecerse entonces a la población general y por lo tanto mostrarse cercano al pueblo. Claro, la pregunta que uno se haría es ¿cuándo fue la última vez que fueron al mercado sin cámaras y sin producción de estrategia electoral? Absolutamente. Vamos a un segundo contenido de redes sociales. Esta vez el Instagram de la diputada ex oficialista independiente y ahora ya no tanto por el anuncio que hizo hoy doña Paola Vega, que le da la adhesión a José María Villalta. Gustavo, para sorpresa de nadie probablemente. Probablemente para sorpresa de nadie, Álvaro, esto es ciertísimo porque de todas maneras doña Paola Vega ya incluso había tenido algunos, digamos, casos o hechos concretos de cercanía con el diputado del Frente Amplio, en donde incluso hasta un tema de cercanía de sus curules había sido tema de noticia nacional. Entonces esto, digamos, no es sorpresa, la cercanía de Paola Vega con don con don José María Villalta, pero lo que a mí me llama la atención es el efecto que causa esto en la campaña del propio partido Acción Ciudadana. Lo poco o digamos, lo sensible que había resultado el tema del progresismo, digamos, enfocado de alguna manera o representado de alguna manera por doña Paola, al darle la adhesión precisamente a don Welmer y su diferencia o su distanciamiento con la precandidata Carolina Hidalgo, daba un sello por lo menos tenue, pero digamos cercano a pensar de que efectivamente en la campaña de don Welmer Ramos había presencia de ese progresismo que normalmente, digamos, en el PAC había o ha estado presente. Sin embargo, con este retiro, lo que queda en evidencia es que efectivamente don Welmer Ramos de progresismo no tiene mucho o no tiene nada, y efectivamente en el caso de doña Paola Vega lo que está haciendo es dejando aún más zanjada esa diferencia. Acordémonos de que han pasado varios casos importantes, no solamente doña Emilia Molina rehusándose a hacer campaña electoral, el retiro de su hijo
que era hasta hace poco, por ejemplo, uno de los principales estrategas de la parte de comunicación de la campaña Wilmer Ramos, y ahora doña Paola Vega, con ese retiro, lo que hace es que efectivamente termina de aislar más la campaña de don Wilmer Ramos. Aún así no deja de tener vigencia la pregunta: ¿cómo es que uno apoya a un candidato presidencial o a un precandidato en ese momento, que era don Wilmer, y un mes después apoya a otro tan diferente, ¿verdad? No deja de tener sentido la pregunta, y probablemente represente muchísimo de lo que siente la población en este cambio que va y viene entre candidatos presidenciales. Un elemento más de las redes sociales que vemos es sobre doña Linet Saborío. Dice doña Linet Saborío: gracias por el apoyo y el respaldo. Seguiremos trabajando para dar a conocer nuestra ruta de activación por Costa Rica, con ella sí, que es el lema, el hashtag que usan. Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Se refiere evidentemente a la encuesta publicada hoy, en donde ella sale con un 10% de intención de voto entre las personas decididas a participar, en un aparente segundo lugar, o disputándose el primero por cuestión técnica de la estadística, con José María Figueres. Está celebrando, Gustavo, que pasa de 8 puntos de intención de voto a 10. Dentro del margen de error. Sí. Como recurso de comunicación política es válido, ¿verdad? Efectivamente, el trabajo con encuestas es, digamos, de las lecciones más básicas que se dan respecto de los temas de comunicación política. Entonces, el manejo de una encuesta en este sentido es absolutamente lógico que sucediera, pero por otro lado, efectivamente, quienes conocen de encuestas, quienes saben de estudios de opinión pública y reconocen que en esta encuesta particular el margen de error es de 4.1 puntos porcentuales, lo que tenemos es prácticamente, digamos, una situación de doña Linet Saborío prácticamente igual, digamos, de 8 a 10 no hay diferencia significativa, no es un crecimiento, pero bueno, de nuevo, como recurso visual y como recurso de comunicación política, absolutamente válido. Estos son 3 ejemplos de figuras políticas, no son personas comunes y corrientes, ciudadanos, votantes nada más, pero es importante porque luego la reacción que hay a ellos va en muchos sentidos muy diferentes, y está todavía brotando ahí en el gran tráfico de las redes sociales. Vamos a un corte y volvemos aquí al Zoom Electoral. En Popular Pensiones queremos hacer planes por su bienestar, con el Plan Voluntario para el Futuro, que le permite ahorrar el monto que usted defina y ver los movimientos de su dinero mensualmente, así como muchos beneficios más. Inicie su plan voluntario con 5,000 colones o $20 mensuales. Popular Pensiones con gusto le asesora. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Mi voto es una llave. Mi voto abre nuevas oportunidades. En democracia, el voto es la llave que abre caminos para seguir adelante. Y el próximo 6 de febrero tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para Costa Rica. Entre todos elegiremos a las autoridades que nos representarán durante los próximos 4 años. Usemos esa llave y votemos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. La Universidad Nacional espera por vos. Si querés estudiar una carrera universitaria en el 2022, recordá que la Universidad Nacional te ofrece cerca de 100 opciones de carreras de grado y pregrado de reconocida calidad y excelencia. Las carreras de la Universidad Nacional se ofrecen en los campus ubicados en Heredia, Sarapiquí, Liberia, Nicoya, Pérez Celedón, Corredores y Alajuela, los cuales cuentan con la infraestructura moderna y tecnológica de avanzada. Además, buena parte de las carreras UNA están acreditadas por SINAES, lo que garantiza su calidad.
Busca más información sobre las carreras que ofrece la Universidad Nacional y el proceso de admisión para el 2022 o sobre becas y beneficios estudiantiles en la web www.una.ac.cr o en www.registro.una.ac.cr o en el perfil de Facebook Registro Una. Inicio de elecciones 7 de marzo de 2022. Tu opción es Una. Estamos de regreso en este Zoom electoral que hacemos todos los miércoles por Canal 13 de 8 a 10 de la noche. Una de las herramientas más naturales y efectivas para hacer transparentes las propuestas y las ideas de los candidatos es preguntarles desde el conocimiento local sobre distintos temas. Por esto, en esta sección invitamos a distintas personas a formular preguntas directas a los candidatos. La primera pregunta la formula Lenín Hernández, secretario general del Sindicato de Enfermería. Vamos a ver qué pregunta. Desde el Sindicato Nacional de Enfermería le saluda Lenín Hernández Navas, secretario general, y esta es una pregunta para las y los candidatos a la presidencia de la República. Tomando en consideración que esta crisis no solamente es sanitaria, sino también social y económica, y que tenemos una informalidad de un 44%, más todos los trabajadores que se quedaron sin trabajo o suspendidos sus contratos de trabajo, ¿cómo se va a abordar a todas estas personas que se han quedado sin seguro de salud? No solamente el trabajador, sino también su núcleo familiar. ¿Cuál va a ser la respuesta a esta población que está en total vulnerabilidad, tanto en su seguro de salud como en su seguro de pensiones? La respuesta se la pedimos al candidato presidencial por el partido Nueva República, Fabricio Alvarado. Veamos qué nos dijo. Bueno, mire, nosotros hemos implementado, no hemos esperado o no estamos esperando a llegar a gobierno, sino más bien desde ya con nuestros diputados de Nueva República algunas acciones importantes. Por ejemplo, muchos están tratando de formalizarse, pero cuando llegan a la caja se encuentran con cobros retroactivos de varios millones de colones, y en esa línea hemos apoyado el proyecto de amnistía de la caja. También tenemos otro proyecto presentado por Jonathan Prendas para que los trabajadores independientes empiecen a cotizar en lo que son las cargas sociales con el mismo porcentaje de los asalariados. Hay una disparidad ahí que genera que muchos trabajadores independientes no quieran venir a la formalidad. Eso pretende, con ese proyecto, pretende que por lo menos unos 600,000 del millón de informales que hay en el país empiecen a cotizar en la caja, empiecen o vengan a la formalidad, y eso por supuesto traería muchos recursos a la caja y al régimen de pensiones también. La siguiente pregunta la formula Erika Carpio, quien es conserje interina en el Ministerio de Educación Pública. Oigamos qué pregunta. Mi nombre es Erika Carpio, trabajo para el Ministerio de Educación Pública, soy conserje interina, tengo más de 40 años, tengo 6 años de pertenecer a este servicio tan lindo. Me gustaría hacer las preguntas a los postulantes. ¿Qué va a pasar con el presupuesto de las plazas interinas que aún no se han dado? La respuesta se la pedimos al candidato presidencial de Liberación Nacional, José María Figueres. Vamos a ver lo que nos dijo. Yo pienso que ese problema de plazas interinas en el MEP hay que solucionarlo. Yo veo como una plaza interina, una plaza que está por 3 o por 4 meses, pero interinos para toda la vida. ¿Cuál es la motivación que pueden tener los docentes con eso? Eso hay que arreglarlo. Lo que pasa es que el MEP es una institución que se quedó en el siglo de la caverna y que es la institución que por mis conversaciones con personas docentes es la que menos les sirve, la que menos les resuelve, la que menos los apoya y la que menos los incentiva. Esto es lo que nos respondieron. Vamos a seguir preguntando. Ahora nos vamos a nuestra sección Datos y Estrategia.
Hoy se publicó la encuesta nueva del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con muchos temas importantes y algunas revelaciones. La corrupción aparece como el principal problema del país y esto, por supuesto, incide en la competencia electoral. Veamos algunos de los datos que ofrece este estudio de opinión de la Universidad de Costa Rica. Vemos estos... Aquí está el gráfico, gracias Carlos. Encuesta CIEP-UCR, lo que muestra es evidentemente un dominio, Gustavo, del grupo de los indecisos, de una manera muy fuerte, por supuesto, se mantiene como el principal grupo de las personas que están decididas a votar, pero no saben todavía por quién hacerlo. Probablemente el principal hallazgo de este estudio sea, sin duda alguna, el hecho de que teníamos, por lo menos planteada para la encuesta anterior, un 48% de personas que decían estar indecisas y para esta ocasión tenemos aproximadamente un 53%. Esto lo podemos ver acá en el gráfico cuando pasábamos precisamente de un 53 a un 48 y luego otra vez a un 53. El hecho, digamos, de esta coyuntura efectivamente está afectando la intención de voto y siendo este el primer resultado, a mí me llama la atención poderosamente que mientras para la pregunta de por quién votaría si las elecciones fueran el día de hoy y hubo quienes dijeron que votarían en nulo o en blanco, cuando teníamos ese 48% la vez pasada, sumados a estos en nulos o en blanco y daban un 51%, actualmente los nulos, los blancos y los que dicen estar indecisos son un 58%. Casi 6 de cada 10 costarricenses lo que nos están diciendo el día de hoy es que están indecisos o bien no tienen por quién votar de momento. Gustavo, viendo ya específicamente las candidaturas presidenciales, se mantiene aparentemente a la cabeza José María Figueres en un primer lugar que por razones estadísticas se encuentra en lo que se llama empate técnico con doña Linet Saborío, candidata del Partido Unidad Social Cristiana, después de una caída de las últimas semanas del candidato liberacionista. Sí, recordemos que para la última encuesta, el candidato liberacionista, si lo vemos en el cuadro, don Carlos, tenemos el candidato José María Figueres, tenía 19 puntos porcentuales de intención de voto, mientras que para esta ocasión pasa de los 19 puntos a 13 puntos porcentuales. Esa caída de 6 puntos porcentuales está evidentemente dentro del margen de error, pero es una caída significativa, ¿verdad? Estamos hablando de que trasciende los 4 puntos porcentuales del estudio. Esto si lo vemos con doña Linet Saborío. El caso es que doña Linet venía de la encuesta de agosto de 6 puntos porcentuales a una intención de voto de 8 puntos porcentuales y luego en este caso tiene una intención de 10 puntos porcentuales. Si tomamos en cuenta de nuevo el margen de error, lo que tenemos acá es un empate técnico entre don José María Figueres, ¿verdad? Si contamos los 4 puntos hacia abajo, tendría don José María Figueres efectivamente 9 puntos porcentuales y si contamos más bien el margen de error hacia arriba, en el caso de doña Linet, tendría 14 puntos porcentuales, lo cual, digamos, es un empate técnico en el primer lugar. Esto también se presenta y es muy interesante, Carlos, si querés ponemos el segundo gráfico, la comparación de precisamente doña Linet con don José María Villalta, en donde efectivamente tenemos un empate técnico también, digamos, en segunda opción, ¿verdad? Tenemos a doña Linet Saborío con 10 puntos porcentuales, don José María Villalta que venía reportando 3, 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos porcentuales para esta ocasión, lo cual, de nuevo, con el margen de error, podríamos tener un segundo empate técnico en el segundo lugar. Igual se da en el tercer lugar. Carlos, si podemos poner el empate técnico de don José María Villalta, lo dejamos en pantalla y ponemos el de don Fabricio Alvarado, nos damos cuenta de que efectivamente en el tercer lugar, don Fabricio Alvarado, que venía de 3, 4 y 5 puntos, más o menos se mantiene en una línea, de nuevo, en un margen de error de 4 puntos porcentuales, tenemos también un empate técnico, por decirlo así, en la tercera posición. Moraleja, gran enseñanza, gran situación para este cierre. Lo que tenemos es efectivamente 6 de cada 10 costarricenses que dicen estar en este momento indecisos y o bien votarían en nulo o blanco, y por el otro lado tenemos a los 4 otros costarricenses que ya decidieron por quién votar, por lo menos de momento, ¿verdad?
hasta la fecha en que se realizó este estudio, en donde lo que nos están diciendo es que esa decisión está prácticamente en empates, en primero, en segundo y hasta en tercer lugar, y por lo tanto es, como dirían en el fútbol, no se repartan nada, porque efectivamente todavía la moneda está en el aire. Lo cierto, Gustavo, acá es que son movimientos muy pequeños, dentro de los márgenes de error, en cuotas además muy pequeñas, Así que es. tienen 4 o 5 candidatos presidenciales que están por encima de 4. Ahí está don Rodrigo Chávez, que aparece con un 4 en intención de voto también. Está don Rodrigo Chávez y don Welmer Ramos. Son casi para medir con un microscopio los movimientos que, insistimos, en cuotas muy pequeñas, movimientos muy cortos, a falta de 70 días, 2 meses, no sé, 2 meses y una semana de las elecciones. Es dificilísimo sacar en este momento conclusiones, más que la pelea está muy abierta, la probabilidad alta de una segunda ronda, que se insiste en este estudio de opinión. Tenemos 2 datos en eso, Álvaro, que son fundamentales para que las personas que están en sus casas y donde nos estén viendo lo tomen en consideración. Hace 4 años, el nivel de personas que decían estar indecisas era de un 37%. En este caso, hoy, 4 años después, tenemos un 53%. Estamos hablando de que efectivamente hay muchas más personas hoy indecisas que hace 4 años, y si vemos también los estudios que, por ejemplo, hacía el panel del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica junto con el Estado de la Nación respecto al votómetro y otros ejercicios que se hicieron, tenemos en cuenta de que normalmente hay una fluctuación importante en donde efectivamente la población termina de definirse muy cercano al proceso electoral, prácticamente hacia la recta final, llegando al próximo 6 de febrero, es cuando podremos estar ya viendo, digamos, una fotografía más cercana a lo que realmente esté sucediendo. Un marco cambiante, además, condicionado por muchos elementos de las noticias políticas, acontecimientos que escapan de las manos de los candidatos y no les queda más, además, que reaccionar y buscar cómo la estrategia que tienen se va amoldando a esos acontecimientos, a esos hechos, sabiendo, insistimos, que falta muchísimo para las elecciones del 6 de febrero y que esto es una escena de este momento todavía distante. Ernesto. Hablar del candidato presidencial del PAC es hablar de una candidatura que llega a la competencia con los desgastes naturales de un partido que afrontó 2 periodos de gobierno consecutivos, una reforma fiscal y una pandemia. El candidato presidencial del PAC es Welmer Ramos, un diputado que le ha dado varios dolores de cabeza al gobierno de su propio partido. Vamos a ver la biografía no autorizada de Welmer Ramos. Welmer Ramos González. Edad, 60 años. Profesión, economista. Experiencia, asesor legislativo, ministro de Economía y diputado. Partido, Acción Ciudadana. Huipilapa es un pueblo demasiado tranquilo, a los pies del volcán Miravalles, en el cantón de Bagaces. Lejano de las tensiones políticas de San José, donde Welmer Ramos González protagoniza ahora el duro papel de ser el candidato presidencial oficialista. Ahí en Huipilapa, pero en febrero de 1961, nació el niño Welmer, como el menor de 8 hermanos en una familia campesina como casi todas. La vida era sencilla, pero nunca le faltó lo necesario para escalar, estudiar en una universidad e involucrarse entre las élites en el mundo del poder hasta ser ministro de Economía y ahora diputado de la República. Esa escalera social es la que dice querer defender con una propuesta electoral de base socialdemócrata en el partido Acción Ciudadana, el PAC, que ayudó a fundar de la mano de Otón Solís a finales del siglo XX. Se habían conocido durante la campaña electoral de Carlos Manuel Castillo en 1989, cuando Ramos era funcionario del Banco Central y acudió al llamado del entonces diputado liberacionista Solís, que buscaba gente para un movimiento de presión
sobre el candidato de su propio partido. Era una suerte de oposición interna en el Partido Liberación Nacional, una condición que ahora parece repetir Ramos en relación con el gobierno de Carlos Alvarado. Este es Welmer Ramos, que se mantuvo vinculado a Otón Solís, quien lo consideró siempre un buen economista, aferrado a la defensa del aparato público y, por tanto, comprometido con la eficiencia estatal como manera de defenderlo. Fue asesor de los diputados más cercanos a Solís. Lo ayudó a formular las propuestas de negociación fiscal con Laura Chinchilla en el 2011 y recibió su apoyo en el 2018 cuando se enfrentó en la precampaña del PAC a Carlos Alvarado. Pero en esa precampaña Welmer Ramos se oponía al matrimonio igualitario y no disimulaba su conservadurismo rural de formación evangélica. No entusiasmaba a los grupos progresistas que movilizaban votos en el PAC y tampoco presentaba carisma de líder. Venía de ser ministro de Economía en el gobierno de Luis Guillermo Solís, pero su propuesta no resultó suficiente y perdió. Aunque logró negociar al menos un puesto seguro para diputado y logró su curul. Welmer Ramos ha sido un diputado disidente dentro del PAC. Incluso el presidente Carlos Alvarado dijo en el 2020 que no lo consideraba parte del oficialismo después de que la Procuraduría de la Ética Pública presentó una denuncia penal contra Ramos por supuesto tráfico de influencias en el caso del cemento chino. Ante los señalamientos sobre Welmer Ramos por parte de la Comisión de Diputados que investigó el caso del cementazo, el candidato presidencial del PAC, Carlos Alvarado, pidió a Ramos su renuncia. El exministro de Economía, Welmer Ramos, es candidato a diputado del Partido Acción Ciudadana por la provincia de Heredia. He pedido que presente una carta de renuncia para que, si en el proceso de esta instancia se encuentra que hubo faltas a la probidad, que él renuncie, ya sea como candidato o, si fuera así diputado, que renuncie a la diputación, de ser el caso de que la Procuraduría identifique faltas a la probidad. Y eso es lo que hemos pedido. Él asegura que como ministro de Economía solo promovió reformas que siempre había defendido como necesarias para romper el duopolio del mercado del cemento en el país. Ramos también calificó al gobierno como ajeno al PAC, pero por otros motivos. Le achacó políticas económicas neoliberales en la agenda fiscal y en la precampaña en el PAC representaba a ese sector opositor al gobierno de Alvarado. Después ha querido relativizar esos desencuentros y reducirlos a meros matices, pero luego vuelve a tomar la bandera de rechazo a la agenda considerada prioritaria por el gobierno, defendido a capa y espada por Otón Solís. En cuanto a la ley de empleo público, he estado totalmente en desacuerdo porque venía a violentar la independencia de los poderes en Costa Rica. Y esto que sí que es grave, cuando el poder político se puede inmiscuir en los otros poderes. Y también fue una ley montada por los demás partidos aquí representados, haciendo la excepción del caso. Y entonces esto lo he enfrentado. Fui de los firmantes de la consulta de constitucionalidad que después demostró que tenía 34 problemas internos. Entonces Welmer Ramos ya no parece otonista como lo era hace 4 años y tampoco parece tan conservador en los asuntos sociales o culturales, al punto de aliarse en la precampaña con la feminista Paola Vega y declararse él como un progresista completo. ¿Vemos a un Welmer Ramos desligarse del gobierno de Carlos Alvarado? Mire, en ciertas partes sí, en ciertas partes no. El gobierno lo ha hecho bien en atender una emergencia que hemos tenido en temas de salud y lo ha hecho muy bien. Creo que ha hecho bien otras cosas en la parte del agro, pero hay un tema económico que el PAC lo cedió y lo cedió a un sector mucho más neoliberal y ahí tenemos que rectificar y tenemos cosas pendientes. Y eso es lo que yo estoy retomando y estoy diciendo, esto no se puede quedar atrás. El tema ambiental, el tema de equidad. Así, para algunos es un político en evolución genuina
y para otros un oportunista confuso. Uno tiene que debatirse entre lo que uno carga y la visión del futuro, irse adecuando, dice, de sí mismo. Porque la transigencia no es una virtud suya, señala gente que lo conoce. Sirve como prueba la nominación de candidaturas legislativas del PAC, que dejó por fuera a la tendencia de Carolina Hidalgo, la precandidata derrotada por una diferencia mínima. En el PAC y su crisis no hubo en esta ocasión la deferencia que sí hubo 4 años atrás con el propio Welmer Ramos. Como aspirante presidencial se ha rodeado de figuras como el expresidente del Consejo Nacional de la Producción, Rogis Bermúdez, el politólogo Alberto Cortés y el historiador Pablo Morales. Otros se separaron a mitad de camino. En el plano personal es noble, jocoso y decente, le acreditan. Marido orgulloso desde hace 30 años. No pudo procrear hijos, pero es paternal con sus sobrinos, agregan otros. Un hombre de campo con estudios, dice en su favor una compañera diputada que lo critica. Cree en la justicia social impulsada desde el Estado. Le llaman keynesianismo y algunos le agregan además la palabra ortodoxo. Cree en el control de los mercados y así ha actuado al promover reformas en el mercado del cemento y en el precio de los medicamentos, además de limitar la comisión que pagan los comerciantes a los emisores de tarjetas por usar los datáfonos de cobro. Su proyecto más conocido, sin embargo, es la llamada Ley de Usura, que puso tope a las tasas de interés y que acotó el mercado de las tarjetas de crédito ante la crítica del sector financiero. Se le recuerda defendiendo este proyecto en la Asamblea Legislativa citando partes de la Biblia, Nehemías 5, Isaías 10 o Gálatas 3, el Antiguo y el Nuevo Testamento en función de políticas económicas. Así llega Jesús Welmer Ramos González en su rol de oficialista disidente a pedirle su voto a usted por él y por el PAC. De la mano de Dios, de las ideas del Estado como actor protagónico y de esa parte del PAC que aún confía en un tercer triunfo consecutivo. Candidato presidencial oficialista es indiscutiblemente un personaje de la contienda electoral, aunque la misma encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica presentada hoy lo ubica con solo un punto de intención de voto. Un punto y menos que hace unas semanas, que ya era menos que cuando se desconocía quién iba a ser el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana. Este es Welmer Ramos. Tenemos que decir que después de esta edición, la Fiscalía General de la República nos envió una respuesta que habíamos consultado por la eventual responsabilidad que tuvo como ministro de Economía, don Welmer Ramos, en el caso del cementazo. Y lo que nos dijeron fue que se realizó una investigación por los hechos relacionados del caso conocido como Cemento Chino. Sin embargo, tras las distintas diligencias de investigación, se logró demostrar que esta persona, don Welmer Ramos, no tuvo participación delictiva en el caso, por lo que la causa se remitió a la Sala Tercera con solicitud de desestimación desde el 2 de agosto del 2021. Vamos al corte comercial y volvemos al Zoom electoral.
El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 10,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 20,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire los efectos en el escudo nacional y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. Regresan los Juegos Nacionales a 13 Costa Rica Televisión. Este domingo 28 de noviembre, transmisión de la final de boxeo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, por 13 Costa Rica Televisión. La celebración de final de año comenzó ya, Francini, y no sabes el montón de sorpresas que le tenemos preparados a todos y cada uno de ustedes en casita. Así es, Marito, y seremos parte de caravana navideña con muy buena música, excelentes artistas y un montón de sorpresas. ¡Los esperamos! Te invita Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Estamos de regreso en Zoom Electoral y venimos a nuestro segmento de mano a mano. Esta noche tenemos el gusto de entrevistar a doña Linet Saborío Chaverri, candidata presidencial por el partido Unidad Social Cristiana. Buenas noches, doña Linet, bienvenida a Zoom Electoral. Muy buenas noches, don Ernesto, un gusto. Muchísimas gracias y un saludo para todos los que nos están viendo. Buenísimo. Doña Linet, vamos directo al hueso. El partido Unidad Social Cristiana muestra signos de tener una profunda división. Me explico. De su seno nació el Partido Republicano Social Cristiano, que lleva hoy como candidato al doctor Rodolfo Hernández. Otro de sus candidatos presidenciales, Rodolfo Pisa, también va con otro partido, Nuestro Pueblo, como candidato presidencial de Nuestro Pueblo. Y un proceso similar se dio en el Congreso con la fracción social cristiana, que se dividió y excluyó a María Evita Monge, y incluso usted misma, doña Linet, viene de trabajar en el despacho de doña Shirley Díaz, que también se separó del partido. ¿Cómo podrían gobernar con estos pleitos internos? Cuénteme. Bueno, yo lo que creo es que hay una transformación en las arenas políticas y que la venimos viviendo desde hace bastante tiempo, que no es exclusivo del Partido Unidad Social Cristiana. Si nosotros repasamos y tomamos el Partido de Liberación Nacional, por ejemplo, tenemos que de ahí sale el PAC, de ahí sale también Costa Rica Justa. También se dan separaciones dentro de las fracciones en diferentes momentos. A uno les toca en una legislatura, a otros les corresponde en otra. Pero lo cierto es que lo que siento es que hay una transformación en esas arenas políticas, tanto a nivel de partidos políticos como también en la forma misma de hacer política. Y por qué no, quizás podríamos agregar en los partidarios también. Tal vez acá amplío. Si nosotros pensamos en esa Costa Rica que por muchos años era un bipartidismo, ese bipartidismo hacía que las lealtades partidarias se dividieran prácticamente en dos en Costa Rica. Luego comienza a darse transformaciones. Si nosotros recordamos 2002, por ejemplo, esa fue una campaña en la que ya se imprimen esos interesantes cambios que se van dando y que resultaron muy evidentes ahí.
entonces tenemos en ese momento una llegada de un nuevo partido, se rompe de alguna manera aquel bipartidismo en el tanto de que esa nueva llegada lleva inclusive a una segunda ronda. Nos vamos a una asamblea legislativa más fraccionada y yo creo que ahí podemos poner como un punto de partida para esos cambios. Por esa tendencia, pero el punto es, la gente quiere que su voto sea útil y que sirva para algo. Entonces, ¿usted le puede garantizar a los costarricenses un partido unido? ¿Puede garantizar que los diputados que van a sacar se van a quedar todos dentro de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana? ¿O son agentes libres que cuando lleguen verán qué hacen? Bueno, yo considero que estamos frente a lo que sería una posible fracción, ¿verdad? Que estaría definiéndose en febrero próximo. Me parece que hay ahí un grupo importante de diputados que tienen efectivamente una línea de pensamiento, de alguna manera compartiendo además problemas país tan grandes que sin duda alguna van a causar alrededor del partido una cohesión importante. También creo que cuando hablamos de un partido como el Partido Unidad Social Cristiana estamos hablando de experiencia, estamos hablando también de la posibilidad de consolidar muchas de sus acciones. ¿Por qué? Porque es un partido que tiene una vocación para gobernar y que está muy claro de que en este momento sus ideas políticas son ideas políticas que pueden dar respuesta muy clara y precisa, como en el pasado lo ha hecho, a una situación de crisis y una situación muy crítica que viven los costarricenses. Usted trae a colación el pasado. Usted fue vicepresidenta durante la administración Abel Pacheco, que es una de las máximas posiciones políticas y de responsabilidad que puede ostentar una persona en Costa Rica. Saliendo de esa posición, usted mantuvo un silencio durante 15 años, no emitió opinión pública sobre temas, a pesar de que se dieron sucesos políticos importantes en el país. Rompió el silencio la pasada campaña para darle su adhesión a Fabricio Alvarado. Usted se había ido del PUSC y ahora regresó. ¿Por qué? Nunca me he ido del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Y cómo le dio la adhesión a Fabricio? Que no era del PUSC, Fabricio. Si me permite, nunca me he ido del Partido Unidad Social Cristiana. Siempre he estado en el Partido Unidad Social Cristiana. Acompañé a Rodolfo Pisa en la campaña pasada y cuando hay una segunda ronda electoral, como los costarricenses, todos toman una determinación. Pero nunca me he ido del Partido Unidad Social Cristiana. Igual que todos los costarricenses, optan unos por no votar, otros por apoyar una u otra de las alternativas. Y en mi caso particular, yo sentí de que no era posible que se diera una repitencia en el gobierno de la República, siendo que se había dado en la administración anterior un manejo absolutamente irresponsable y que escapaba totalmente a lo que era bueno para este país en el manejo de las finanzas públicas y en el gasto público también. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque ese tipo de manejos golpea muchísimo a la totalidad de la población y a todos los diferentes sectores, lastimosamente tuve razón. Y es lo que hemos vivido a lo largo de la presente administración. Doña Linet, usted trae a colación el tema de la estabilidad económica del país. Cuando durante la administración Pacheco de la Espriella, de la que usted fue parte, hubo un enorme equilibrio fiscal, se dejó al país con superávit, que era algo que no era frecuente. Sin embargo, en estos 15 años el país cambió, el mundo cambió. ¿Podría citar dos propuestas concretas de hoy, de la Linet de hoy, para lograr el equilibrio fiscal? Bueno, primero tenemos que poner en orden la casa. Tenemos que lograr traer lo más rápidamente posible confianza
para que el país no solamente mantenga sus inversiones, sino que podamos atraer más inversiones. Tenemos que ser muy claros en el gasto público. Efectivamente es un tema que sabemos manejar bien. Yo fui coordinadora del Consejo Económico Social de una administración que efectivamente dejó muy bien las arcas del Estado y en la que además hicimos obra pública, pero que especialmente fuimos muy cuidadosos con ese manejo de las finanzas. Así es que esa es una de las... poner la casa en orden. ¿Cómo pone la casa en orden? Porque todo el mundo lo puede expresar como una expresión de deseo, pero hacerlo. Bueno, primero, como ya lo hemos hecho. Segundo, acá lo primero es buscar los equipos de trabajo para que cada uno de los diferentes sectores haga el trabajo que le corresponde. Tercero, hay que poner una hoja de ruta muy clara. Tenemos además que establecer políticas públicas en los diferentes sectores y en las diferentes áreas de gobierno que respondan a las necesidades y requerimientos que hay. En este momento usted toma, por ejemplo, el sector agrícola y la queja principal es que no existe un plan, un programa, una política pública de desarrollo para ellos. Si usted va y se entrevista con la Cámara de la Construcción, se va a encontrar exactamente lo mismo. Yo creo que uno de los elementos, aunque puede sonar vago, es fundamental y es ponerse a gobernar. Además de ponerse a gobernar, se hace absolutamente necesario también que las rectorías de aquellos ministerios, de aquellos jerarcas que están dadas por ley se apliquen de manera absoluta. Tenemos que comenzar a funcionar no solamente con mucha transparencia, sino aplicando planes, programas que sean evaluables también en cada una de las diferentes direcciones. ¿Qué más necesitamos ahí? Nosotros necesitamos, por ejemplo, reactivar la economía. Si nosotros queremos que las cosas sucedan y sucedan mejor, tenemos que reactivar la economía. ¿Cómo? Por eso estamos estableciendo un norte muy claro que es poner este país a producir. Para reactivar la economía tenemos, por supuesto, que tratar, primero, de pasar de la informalidad a la formalidad. Necesitamos que las personas tengan acceso a créditos, por ejemplo. No hay capitales semilla en este momento que estén posibilitando que todos aquellos emprendedores, emprendedoras que tienen una idea posible, que quieren salir adelante o, por qué no, mantener lo que hoy han logrado desarrollar, necesitan de un capital semilla, necesitan de créditos que les permita pasar esta difícil situación que tiene en todo caso a la población costarricense no solamente sumida en el desempleo, sino también en muchos momentos en una desesperanza que lleva a aquello que significa no tener la certeza siquiera de poder cumplir con aquellas necesidades básicas en las familias. Así es que estamos en una situación sumamente difícil, tenemos que llevar oportunidades. Para eso, ¿qué es lo que estamos planteando también? Nosotros hemos planteado, uno, tenemos que trabajar con una hoja de ruta clara, pero esa hoja de ruta clara tiene que responder también a necesidades y requerimientos de los diferentes sectores. Y aquellos sectores que además pueden producir, con ellos queremos gobernar de la mano. Tenemos que llegar a acuerdos y llegar a alianzas. Y para ello, además, enfocarnos en esas diferentes regiones. Hay una frase que con mucha constancia repito. Yo tengo 83 grandes compromisos, porque son 83 los cantones que hay en este país, cada uno con su diferencia, fortalezas, debilidades, pero para potenciarlos y para poner entonces esa economía en crecimiento, nosotros tenemos que hacer las cosas desde esas diferencias. No podemos continuar en una línea que nos lleve a un centralismo que desde un escritorio se quiere mandar planes cuando los hay y programas cuando los hay de manera uniforme, como si el país entero fuera igual. Y eso no es así. Doña Linet, hay gente que es crítica de su candidatura y le señala falta de claridad
al definir posiciones en temas específicos. Claro. Incluso hay memes sobre el tema. Repasemos la agenda más caliente y señáleme su posición sobre estos temas. Le pido respuesta relativamente breve porque son varios temas. Proyecto de ley de empleo público, ¿a favor o en contra y por qué? Lo que siento es que el empleo público necesita efectivamente regularse. Este no es el mejor proyecto, pero a la vez es una forma de enviar un mensaje claro internacionalmente de que estamos haciendo un esfuerzo por avanzar en una dirección que se hace necesaria para el país. ¿Sí o no? Yo no soy de sí o no. Me parece que tenemos que ver un proyecto como este en esa magnitud. Como le digo, es un proyecto que siento que no es el ideal, pero que se hace necesaria su aprobación. Acuerdo con el FMI y agenda complementaria. Bueno, con agenda complementaria es un tema que hemos discutido bastante. Sentimos ahí que cada uno de los proyectos tiene su propia particularidad y, como lo hemos señalado, cada uno de ellos probablemente tendrá sus transformaciones dentro de las comisiones correspondientes. Así es que estamos, por supuesto, observando los avances que tiene y poco a poco estaremos junto a la fracción refiriéndonos a cada uno. Pero no me da una definición concreta. Si usted fuera diputada hoy o tuviera la potestad de definir esa agenda, ¿votaría la agenda complementaria? Cada proyecto tiene sus particularidades. De hecho, la agenda complementaria no se está votando en uno solo. Cada proyecto se está conociendo como corresponde en el proceso legislativo, se está conociendo de manera separada. Muchos de ellos tienen impuestos y me parece que es importante lo que en cada uno se va a ir trabajando y observando. Declararle al país en emergencia educativa. Mire, yo siento que en el caso de la educación estamos efectivamente en una situación de emergencia. Nunca como ahora hemos tenido en este país tantos niños y jóvenes a punto de sumarse a lo que yo me rehúso absolutamente a aceptar, que son generaciones perdidas. 500,000 niños y jóvenes prácticamente excluidos, porque aunque aparezcan en una lista educativa, eso no quiere decir nada cuando se dicta un decreto y se manda a la virtualidad a aquellos que no tienen ninguna posibilidad de tener ni conectividad ni las herramientas para hacerlo. Así es que tenemos, por supuesto, una situación urgente que atender, eso sin duda alguna, y tenemos que hacerlo de manera rápida, precisa, concreta, o acá en este país lo que vamos a perder es la posibilidad de que 500,000 de niños y jóvenes puedan incorporarse el día de mañana a un trabajo digno, a continuar avanzando en la educación, y ahí tenemos que hacer parte de las transformaciones educativas que para comenzar tenemos que hacerlas, por supuesto, conjuntamente con los educadores. ¿Declararía entonces la emergencia educativa? Claro que sí. Vender el Banco de Costa Rica y otras instituciones. ¿Estaría a favor de vender el Banco de Costa Rica y otras instituciones, como hay varias iniciativas dando vuelta? Todas las instituciones que estén en una situación especial van a ser evaluadas, todas. Pero yo le voy a señalar también lo siguiente. Si acá lo primero que hacemos no es fijar con toda certeza procedimientos claros de qué es lo que queremos de cada institución, si el tema es vender o recordar que la banca nacional, algo que tiene muy importante que hacer es responder a esos requerimientos sociales. ¿Para qué fue creada? ¿Cuál es la naturaleza de la banca? La banca nacional no nació en Costa Rica para ser parte de la banca comercial. Tiene fines absolutamente distintos en muchos de sus apartes. Eso hay que revisarlo. Pero cuando se dice vender tal institución, sí o no, yo lo primero que digo es lo siguiente. Si una institución en un momento determinado tiene que venderse, estemos muy claros. Primero, esa institución
tiene dueños, somos todos nosotros, no se pueden malbaratar las instituciones del Estado ni aquella inversión que el pueblo costarricense ha venido haciendo durante décadas. Pero además de esto, señalar lo siguiente: si algo se va a vender, ¿para qué lo vamos a vender? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos recursos? Porque si pero tiene dentro de su análisis la posibilidad, analiza, usted está abierta a la posibilidad de vender instituciones, de cerrar instituciones, porque es un tema que está en discusión y hay varias posiciones al respecto. Todo lo que sea beneficioso para el pueblo costarricense. Pero nada más agregar lo siguiente. Claro, pero en ese axioma de todo lo que sea beneficioso para el pueblo costarricense pueden entrar, nadie va a estar en contra de lo que sea beneficioso para el pueblo costarricense, salvo que tenga mala fe para con Costa Rica, que no es su caso, y creo que no es el de muchos. Claro. El tema es cómo hacerlo. Estamos escogiendo candidatos que necesitamos gente que nos marque una luz de por dónde. Si de previo tengo que decir para ello que instituciones quisiera vender, entonces estoy en una desventaja, porque yo no lo voy a hacer. Yo voy a revisar con los equipos correspondientes, con los expertos en cada materia, qué es lo más conveniente en cada institución. Y además recalcar lo siguiente: acá se pueden vender muchas instituciones, que si esos recursos no se cuidan, no está claro hacia dónde va, cuál va a ser el gasto, cuáles son las prioridades, cuál es la hoja de ruta, cuáles son las alianzas y acuerdos, yo le voy a decir lo siguiente: eso es exactamente igual que tomar un saco y en una esquina poner por un lado corrupción y por el otro lado la ineficiencia, jalar de ambas esquinas, y en ese saco lo que vamos a tener es un saco sin fondo. Acá lo primero que hay que hacer es decir hacia dónde vamos, cómo es que lo vamos a hacer, transparentar todo proceso, porque también no hay nada más fácil que, empujados por una crisis, comenzar a tomar determinaciones que no siempre son buenas. Y yo quiero señalar eso, y soy muy enfática por lo siguiente: acá si algo hace falta es tomar con responsabilidad cualquier cargo de gobierno al que se llegue, y especialmente aquellos que resultan de una elección popular. Porque le voy a decir una cosa, don Ernesto: cuando se pone un nombre para ser valorado, primero hay que poner una hoja de vida. ¿Qué es lo que se ha hecho cuando se ha estado en la función pública? Pero además de esto, tener absoluta certeza y responder a algo muy sencillo: usted está ostentando un cargo que es temporal y lo está haciendo porque el pueblo de Costa Rica en su mayoría votó por aquella persona. Entonces es un cargo temporal, no puede atender sus intereses personales, ni siquiera sus ideas subjetivas, tanto para no tener claridad que la rendición de cuentas se debe realizar a un pueblo completo. Que dice que trae el tema a colación, el tema de la rendición de cuentas. Uno de los temas claves en este momento político es la transparencia. Estamos viendo todo tipo de investigaciones de su querida institución, el OIJ, que usted ha dirigido durante muchos años. El tema de transparencia aplicado a la campaña electoral es preguntarle cuánto ha gastado usted hasta ahora en campaña política. Bueno, primero, el dato exacto no lo le manejo. Digo que me lo den con centavos, pero en millones creo que... No, con mucho gusto se lo hago llegar. ¿Pero no tiene ni una idea de cuánto gastó? No, la verdad es que no. La nuestra ha sido una campaña. Si nos vamos a la precampaña, fue una precampaña absolutamente económica. Nosotros no fuimos un grupo que teníamos recursos. Esto ha estado lleno de mucho voluntariado. Aún en momentos de mayor austeridad, uno tiene idea, se gastó 10,
50, 100, en esas magnitudes, ¿cuánto gastaron? En la precampaña, el primer monto que mencionaría es el de la inscripción, fue un monto de 40 millones de colones. Por lo demás, realmente fue algo muy económico, lo que se gastó se fue reportando también al partido como correspondía, y en este momento lo cierto es que las cuentas del partido están abiertas a revisión, que de manera directa, usted como candidata no que tiene de una manera idea de directa el magnitud. Tribunal Supremo de Elecciones puede ingresar a esa cuenta del partido y ver los movimientos que hay. ¿De dónde sale el dinero? En nuestro caso hay una deuda política, hay un monto de deuda política, y además de eso pues existe algunas donaciones que todas se reportan al partido. Okay. ¿Hay donaciones importantes de quién, empresarios que están apoyando o... En realidad nosotros no hemos recibido montos muy fuertes, pero bueno, ya le digo, encantada le pasamos la información. Okay. Yo esperaba tenerla en este momento y por eso le mencioné lo de la transparencia. Usted hablaba recién de orden, de poner a Costa Rica en orden. Lo mismo aplica para esta campaña. ¿Cuánto piensa gastar y cómo se van a financiar? Bueno, hay un monto que es de 1.050 millones de colones, eso fue público, que fue lo que se aprobó considerando la elección pasada, etcétera. Es de ese monto, por supuesto, se rebajan todos los gastos que corresponden al gasto propio de la institución bancaria que lo estaría girando. También se le aplica el IVA, también hay menos recursos pues en esta ocasión, también un 13% que le corresponde al partido Unidad Social Cristiano. En fin, ahí comienzan a darse los rebajos correspondientes. Luego de esto se estará girando recursos de manera paulatina a lo largo del proceso. En este momento me parece que fue un monto cercano a los 300 millones de colones los que se giraron, y es el primer giro. ¿Y con qué banco lo están trabajando? ¿O es deuda política? Me parece que es BCT. BCT. Sí. La encuesta de hoy muestra lo que ya analizábamos antes. Nada más quisiera agregarle lo siguiente. Todos los partidos tienen su propia organización, y en este caso existe una tesorería que es la responsable por ley de llevar todas las cuentas absolutamente claras en gasto como también los ingresos. Por lo tanto, la tesorería del partido es la que se encarga de llevar todo yo entiendo eso, que hay pero usted como líder del equipo, usted es la candidata presidencial, tiene un sentido de magnitud y va regulando, o debería ir regulando un poco cuánta gasolina le ponemos al carro. Así es. ¿Verdad? Así y si es. le ponemos súper o Así si le ponemos regular. Eso sí, exactamente. Por eso le preguntaba. Y que nos alcance para todo el periodo. Porque lo mismo va a pasar con el gobierno. También va a tener un equipo. Pero ya hemos visto en otros gobiernos qué ha pasado cuando se delega sin un liderazgo apropiado. Le decía hoy en la encuesta de CIEP, prácticamente jugando con los márgenes de error, usted sale con un empate técnico con don José María Figueres, con Liberación Nacional. ¿En qué, si hay un electorado que está indeciso, qué tiene de diferente su propuesta en una respuesta breve? ¿En qué se diferencia? Bueno, yo creo que la diferencia está ubicada en que estamos señalando cómo queremos gobernar. Me parece que ahí es donde hay una diferencia con el resto de agrupaciones. ¿Cómo quieren gobernar ustedes y cómo cree que quiere gobernar Liberación? ¿Cómo quieren gobernar cualquier otro partido? Pues yo creo que cada quien lo tendría que contestar. Yo, como les señalaba, quiero gobernar efectivamente con los sectores, quiero una participación muy activa, quiero además de esto que esos acuerdos y alianzas las construyamos mediante un diálogo político, social, muy constructivo efectivamente, y quiero hacerlo también
desde y para las diferentes regiones, desde la central hasta la más pobre de ellas. Tenemos que trabajar de esa forma diferenciada y quiero también, por supuesto, fortalecer todas las rectorías, porque me parece que eso nos va a dar la posibilidad de trabajar de una mejor forma, con planes, con programas. Quiero políticas públicas respondiendo a las necesidades del país. Doña Linet, ya hablamos de la unidad interna del Partido de Unidad Social Cristiana, o más bien de algunos síntomas de falta de unidad. ¿Tiene Linet Saborío un equipo de trabajo si llega al gobierno? Claro. ¿Tiene equipo de trabajo? Claro que sí. Nómbreme una opción para el Ministerio de Hacienda. No, eso todavía no lo estamos dando. Nómbreme una opción para el Ministerio de Obras Públicas. No, yo no estoy dando todavía jerarquías. Nómbreme una opción para educación. Digo, son problemas sustantivos. No, a lo mejor no se ha definido por tal o por cual, y hay que ver si la persona finalmente la acepta, porque la función pública no es precisamente un tesoro. Hay mucha gente que gana mucho más dinero en el sector privado de acuerdo a su educación. ¿No puede delinear quiénes le rodearían su equipo de trabajo? No quiero delinearlo todavía. Doña Linet, le agradezco mucho su tiempo, el énfasis, la franqueza con la que nos contestó. Encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que estén muy bien en sus hogares. Muy amable. Nos vamos a un corte y ya venimos. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 1,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 2,000 y 5,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire la transparencia a través de la ventana y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. Regresan los Juegos Nacionales a 13, Costa Rica Televisión. Con toda la alegría y emoción de las justas deportivas de la juventud costarricense. Juegos Nacionales 2021. Resumen, domingos 8 y 15 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Conducir rápido le hará llegar más pronto a los servicios de emergencias. Preferimos que llegue tarde a su destino, a que llegue herido al nuestro. Evite poner en riesgo su vida y la de los demás. Maneje sus emociones y su vehículo con responsabilidad. Hola, ¿qué tal? En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, tenemos que reflexionar sobre esos retos que tenemos tanto en materia política para salvaguardar la institucionalidad y la democracia de Costa Rica. Y para ello es fundamental la participación ciudadana. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Acabamos de ver la entrevista que hizo Ernesto Rivera a Linet Saborío, candidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, a quien se le ha criticado mucho por la poca concreción de sus respuestas en otros momentos. Gustavo Araya, ¿este es un ejemplo más de esa crítica que se le hace desde algún sector? Creo que hay una frase que la misma doña Linet Saborío señaló durante la entrevista ahora con don Ernesto, que me parece la define. No soy de un sí o un no. Creo que efectivamente, cual si se tratase de una luchadora de boxeo, sabiéndose que está en primera línea, con pesos pesados a nivel político, está utilizando técnicas de defensa que le permiten esquivar los golpes, pero que efectivamente tampoco ofrece, digamos, los jabs, las formas en las cuales efectivamente pretende dar sus golpes. Esas definiciones, esos espacios comunes de frases tales como
si va a privatizar o no, pero lo que dice es todas las instituciones serán evaluadas, cuando se dice si efectivamente tomará la agenda del Fondo Monetario Internacional o no, dice haremos lo que sea bueno para el pueblo, y efectivamente cuando se le pregunta, por ejemplo, por diferencias básicas respecto de sus oponentes, lo que dice es vamos a hacer una campaña en la que se señale cómo queremos gobernar. No necesariamente ofrece, digamos, definiciones concretas, efectivamente, para los diferentes temas, pero de momento uno pudiese pensar que efectivamente con esa estrategia, entre comillas, le ha permitido llegar, digamos, a construir por lo menos una imagen, mientras efectivamente por el otro lado empieza a darse a conocer como la candidata posible también para representar efectivamente al Partido Unidad Social Cristiana. Una de las frases que apuntamos acá dice: hay que ponerse a gobernar, y ella misma decía, aunque suene un poco vago, probablemente tengamos que darle la razón sobre esta frase, ponerse a gobernar, porque ciertamente muchas otras frases, incluso ella misma dice, tenemos que decir hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Uno esperaría, y yo entendería además a los televidentes ahora mismo en sus casas, que se hayan quedado con un poco con un vacío de respuestas de algunas que se plantearon, aunque no todas. Entiendo que es normal que un candidato presidencial diga en estos momentos: no tengo definido quién va a ser mi ministro de Hacienda o de Educación, pero que tenga un perfil, por lo menos, que ofrezca alguna línea que diga: mire, no tengo el nombre, pero sé que tiene que ser de esta y esta y esta otra manera, o que no tenga esto y esto otro. Entonces, en este momento, en un marco incierto de competencia electoral como tenemos, parece una apuesta, parece decidido, o sea, es una intención, puede ser, Gustavo Araya, ofrecer tanta vaguedad en las respuestas, o es una cuestión genuina de la ministra, de la ex ministra de la Presidencia, ex vicepresidenta de la República, ahora en esta contienda electoral. Probablemente hay dos elementos que están jugando acá en este momento. El primero de ellos es que falta una eternidad, efectivamente, en términos políticos. Ya hemos visto semanas atrás en este mismo programa cómo de repente la agenda nacional cambia de un momento a otro, y efectivamente pareciera que definiciones muy tempranas en procesos electorales no necesariamente garantizan la estabilidad o el triunfo, o mucho menos, digamos, la posición de una segunda, una primera, un tercer lugar, que de alguna manera les permita estar en la competencia. Lo cierto del caso, Álvaro, es que me parece que puede ser efectivamente una estrategia que de momento le haya resultado, y quiero decir estrategia no necesariamente por diseño, sino efectivamente también porque le resulte cómodo, ¿no? Y ahorita me refiero también como un esa espacio comodidad, en que resulte natural para ella, porque parece muy cómoda contestando eso. Bueno, y es que efectivamente, como lo hemos hecho en semanas anteriores, cuando uno lee su lenguaje corporal, se da cuenta de que efectivamente tiene un dominio del lenguaje corporal, digamos, muy diferente al resto de todas las personas que han pasado acá por entrevista. Ella se sintió cómoda desde el principio, la mirada fija siempre con su interlocutor, sus dos manos, la derecha y la izquierda, puestas sobre uno de sus muslos, y solamente la sacaba ambas manos cuando efectivamente quería poner algún énfasis, y lograba llegar de nuevo a su tranquilidad colocando las dos manos de nuevo en su regazo. Eso da imagen de una persona que tiene una situación bajo control, con un periodista o periodistas que son, digamos, ya de talla nacional, que tienen experiencia de años y que efectivamente no logran sacarla de ese cuadrilátero imaginario en donde ella efectivamente está en un proceso de defensa que, de nuevo, pareciera una estrategia, no necesariamente por diseño, pero que le ha permitido hasta este momento llegar a colarse en una segunda posición en los estudios de opinión pública, y que por el momento le parecería ser suficiente mientras Costa Rica despierta probablemente en enero, y ahí sí tendrá que tener definiciones mucho más concretas, porque de lo contrario, no querer comprarse, digamos, por decirlo así, posiciones con diferentes sectores, no necesariamente le está trayendo las mejores percepciones a su campaña. Porque estamos seguros que muchos apuntaron la misma frase que vos y yo apuntamos, Gustavo. Yo no soy de sí ni de no, sino todo lo contrario. Probablemente le agregaría uno de una manera un poco más popular, y llegará un momento en donde corresponda ser de sí o de no.
como los diputados de Unidad Social Cristiana son de sí o de no cuando votan en la Asamblea Legislativa, o como cuando habrá que decidirse por muchos temas que efectivamente requieren una posición pues más clara. Sin duda alguna, porque con esas posiciones y con esas alianzas a las que ella misma hizo referencia durante la entrevista, y la cito, ese gobierno con diferentes sectores para realizar acuerdos y alianzas, le va a ser absolutamente necesario. Es demandante en Costa Rica tomar posiciones para que efectivamente sepa que en política hay apoyos y hay, digamos, contrapartes que le van a estar exigiendo posiciones concretas si es que llegara a la presidencia de la República, pero aún más durante los debates que efectivamente se van a ver en todo el escenario nacional de cara a este proceso electoral, en donde efectivamente le pueden pasar la factura no tener esas definiciones concretas con respecto a posiciones tan importantes como por ejemplo el tema de empleo público, sobre la agenda del FMI, sobre procesos de privatización y sobre muchísimos otros temas que efectivamente la población está esperando una definición concreta. O incluso información que supondría uno que ella y otros candidatos presidenciales también, porque ellos también la esquivan cuando le hemos preguntado acá cómo se financia, cuánto ha gastado, cómo pretende seguir financiándose, y entiende uno que no debería ser tan difícil de responder datos, por lo menos aproximados de inversión, más aún cuando se dicen que son campañas austeras, pues cuando uno realmente ha gastado muy poco, pues es más fácil que maneje ese número probablemente. Ernesto, usted como preguntador, como entrevistador en este caso, pues se quedó también con la respuesta en blanco. Me quedé con la respuesta en blanco. Creo que es un tema que todos los candidatos, que es nuestro deber profesional preguntarle a todos los candidatos cuánto va a gastar, de dónde saca la plata. Me parece que es básico, es un elemento básico porque se está postulando por un cargo de elección popular para representarnos a todos como país. Todos vamos en este tren y la persona que pongamos al frente de la locomotora nos va a llevar por una vía o por otra vía, y el resultado puede ser muy diferente y nos atañe en nuestra realidad concreta. Entonces me parece que el tema de ser mucho más explícitos los candidatos y las candidatas en cuánto están gastando y de dónde sacan la plata es un tema de vital importancia. Yo nada más quisiera agregar un elemento que me parece importante, y es que estamos enfrente de una persona, en el caso de Linet Saborío, que aunque no tenga esas definiciones que estábamos esperando, se trata de una persona hábil con el verbo y efectivamente logra esquivar las preguntas, por incómodas que éstas sean. Habrá muchas preguntas más que hacer, muchos espacios más, y llegará el momento de definiciones. Se pregunta uno si esta estrategia es rendidora en el tiempo, pero pronto ella y nosotros como electores también tendremos que irnos decidiendo cuando se vaya cribando más las posiciones y también las posibilidades de ventaja que puedan tener en la campaña electoral. Nos vamos. Ernesto, Gustavo, muchísimas gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos. Ojalá sigan con nosotros la próxima semana, miércoles 8 de la mañana. Ernesto. Miércoles 8 de la noche, porque yo a las 8 de la mañana estoy en otro rol, pero próximo miércoles 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Muchísimas gracias, Álvaro Murillo, Gustavo Araya. Y la semana que viene con Vilma Ibarra.